Muy buenas tardes, habla el universitario Arias Gómez Cristian Mario y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre el mediastino posterior, específicamente sobre su contenido. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a tener al esófago. El esófago es un conducto tubular músculo membranoso que continúa la faringe y que termina en el estómago. Está situado en la parte inferior del cuello, el mediastino superior y posterior. Sabemos que se extiende del borde inferior del cartílago cricoides hasta la cara izquierda del cuerpo vertebral de la onceava vértebra dorsal o torácica. Es vertical y desciende casi paralelamente a la columna vertebral, de la que se va a separar a partir de la cuarta o quinta vértebra dorsal o torácica. En su, en su longitud presenta tres estrecheces, que son uno cricoideo, uno aórtico bronquial y uno diafragmático. Respecto a sus relaciones, el esófago se divide en cuatro porciones o segmentos: cervical, torácico, diafragmático y abdominal. La parte que nos interesa son las relaciones en su porción torácica. En el tórax, el esófago ocupa inicialmente el mediastino superior y el mediastino posterior. Hacia adelante podemos ver que se relaciona de arriba hacia abajo con lo que es la tráquea, la bifurcación de la tráquea y origen del bronco principal izquierdo, ganglios y nódulos linfáticos, la arteria bronquial derecha y arteria pulmonar derecha y con el pericardio. Por detrás sabemos que se relaciona con la lámina pretraqueal de la fascia cervical o la aponeurosis cervical media, con el espacio retrovisceral, con la lámina prevertebral de la fascia cervical y con el conducto torácico. Y hacia abajo se va a relacionar con la arteria torácica descendente, la vena ácigos, conducto torácico y la vena hemiácigos. El esófago está irrigado por tres sistemas, que son las arterias esofágicas superiores, medias e inferiores. Respecto a venas, sabemos que hacia arriba desemboca en el sistema cava, a través de las venas tiroidea inferior, ácigos y pericardiofrénicas o diafragmáticas. Hacia abajo, en la vena porta, por la gástrica izquierda o coronaria estomática. Respecto a los nervios, a su inervación, sabemos que procede de la cadena simpática torácica y de los nervios vagos. Bien, otro contenido del mediastino posterior es la aorta descendente. La arteria aorta torácica descendente es continuación del callado y desciende por el mediastino posterior, desde la cuarta vértebra dorsal o torácica al diafragma. Respecto a las ramas colaterales, se dividen en dos. Primeramente son las ramas viscerales, que corresponden a las arterias bronquiales, arterias esofágicas y a las arterias mediastínicas. Luego tenemos las ramas parietales, que están constituidas por las arterias intercostales aórticas o posteriores. Son un número de aproximadamente 8 o 9 a cada lado. Estas van a tener su origen en la cara posterior de la aorta. Y hablando de ramas terminales, sabemos que se divide en dos. Un ramo dorso-espinal, que a la vez se divide en ramo espinal y un ramo dorsal, y uno que es intercostal propiamente dicho o intercostal posterior, que tiene las siguientes ramas. Uno son las ramas para los músculos intercostales, una rama perforante lateral o cutánea y una rama inferior o colateral. Continuando, tenemos lo que corresponde al sistema de la vena cava superior.
La vena cava superior es el colector de las venas de la porción supradiafragmática del cuerpo. Tiene una longitud aproximada de 7 centímetros y se abre abajo en la parte superior de la aurícula o del atrio derecho. Sus relaciones. Por delante se relaciona con los vestigios del timo y el borde derecho del esternón. Por detrás con el pedículo pulmonar derecho. Hablando de sus ramas de origen de la vena cava superior, sabemos que se encuentra constituida por la reunión de los troncos venosos innominados o brachiocefálicos, o también llamadas venas brachiocefálicas, que son dos, una derecha y una izquierda, que nacen de la unión de las venas yugular interna y subclavia. Al punto de unión de estas dos venas también se le denomina confluente venoso de Pirogov, o también ángulo confluente y úvulo subclavio. La cual se encuentra por detrás de la articulación esterno-condroclavicular. Su tronco izquierdo pasa casi horizontalmente por detrás del esternón, mientras que su tronco derecho es casi vertical y cubre parte del tronco brachiocefálico arterial. Las ramas colaterales afluentes son la vena vertebral, la yugular posterior, la torácico-mamaria interna o la frénica o diafragmática superior. Respecto al tronco de la vena cava superior, solo recibe una colateral y es la vena ácigos mayor. Bien, luego tenemos al conducto torácico, que es el tronco colector más voluminoso de todos los linfáticos del cuerpo. Este va a tener su origen en la unión de dos troncos lumbares. Los mismos son continuación de los ganglios o nodos linfáticos lateroaórticos o lumbares derechos o izquierdos. Hablando un poco de su trayecto y dirección, el conducto torácico asciende en su recorrido de 25 a 30 centímetros por el lado derecho de la aorta en forma vertical hasta más o menos la cuarta o quinta vértebra dorsal. Luego sigue a la izquierda por detrás del esófago y la cara posterior-interna de la arteria subclavia. Y respecto a su terminación, sabemos que puede terminar en la yugular interna, en la subclavia o en la proximidad de la confluencia de estos vasos o en la confluencia misma. Respecto a relaciones, hablaremos de sus relaciones en el tórax. Se puede observar dos porciones. Primero, un segmento interaácigo aórtico. A este nivel, el conducto torácico sigue en flanco derecho de la aorta. A la derecha se va a relacionar con la vena ácigos mayor y hacia atrás con las arterias intercostales derechas. En su segmento supraaórtico sabemos que asciende por la cara posterior interna de la subclavia y se relaciona hacia adelante con la carótida primitiva izquierda, hacia atrás con el músculo largo del cuello, hacia adentro con el esófago y el laringio recurrente y por fuera con la arteria subclavia y la pleura. Siguiendo con el contenido, tenemos a lo que son las venas ácigos y hemiácigos. Sabemos que los dos sistemas de las cavas superior e inferior están unidos por dos grandes vías anastomóticas, constituidas por el sistema de la vena ácigos y de la vena del raquis o de la columna vertebral. Bien, iniciamos con la vena ácigos o ácigos mayor. Este va a tener su origen en la cavidad torácica a nivel del 11º espacio intercostal derecho, por la fusión de dos raíces, una raíz externa o lateral que está formada por la vena lumbar ascendente derecha y la 12ª vena intercostal o vena subcostal derecha, y otra raíz interna o medial que es inconstante y nace de la cara posterior de la vena cava inferior o más raramente de la vena renal derecha. Respecto a su trayecto y relaciones, la ácigos asciende por la cara anterior de la columna vertebral, a la derecha de la línea media hasta la cuarta vértebra dorsal. Sabemos que este nivel se va a relacionar por dentro, se va a relacionar con el conducto torácico y la aorta, por fuera con la pleura mediastínica derecha, por detrás con la columna vertebral y las arterias intercostales derechas, y por delante con el pedículo o raíz pulmonar y el esófago.
Respecto a sus ramas colaterales, sabemos que recibe a lo que son la vena bronquial derecha posterior, las venas esofágicas, las venas pericárdicas, las venas intercostales aórticas o también llamadas posteriores y la vena intercostal superior derecha. Respecto a la vena hemiácigos o ácigo menores, generalmente sabemos que son dos, una superior y otra inferior. La inferior asciende por el lado izquierdo de la columna vertebral, fuera de la aorta y delante de las arterias intercostales, hasta la octava o séptima vértebra dorsal o torácica. Luego se dirige transversalmente a la derecha, pasa por detrás de la aorta y el conducto torácico y termina en la vena ácigos mayor. Recibe más o menos 4 o 5 últimas venas intercostales izquierdas y se forma a nivel del 11º espacio intercostal por la unión de dos raíces. Una externa, que es la unión de la vena lumbar ascendente izquierda y de la vena de la 12ª intercostal, y una raíz interna. La ácigos menor, o también una vena accesoria, desciende por el lado izquierdo de la columna vertebral, por fuera de la aorta, hasta la sexta o séptima costilla, y termina en la ácigos mayor. Esta recibe las 6 o 7 primeras venas intercostales y las venas bronquiales posteriores izquierdas. Continuando, tenemos al décimo par craneal, o también conocido como el nervio vago. El nervio vago o neumogástrico es un nervio de tipo mixto. ¿Por qué? Porque contiene fibras motoras del músculo cricotiroideo, fibras vegetativas, fibras sensoriales gustativas y fibras sensitivas de la mucosa faríngea. Puesto que tiene un recorrido gigante, se le denomina como un nervio errante. Eh, Respecto a su trayecto, los fascículos radiculares se unen en un cordón nervioso que se dirige hacia adelante, al foramen rasgado posterior o yugular y sale de la cavidad craneal. El vago desciende enseguida casi verticalmente, atraviesa el cuello, tórax y penetra en el abdomen, que es donde termina. Respecto a sus relaciones, sabemos que en el tórax las relaciones del vago son diferentes tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha, el nervio vago cruza la cara lateral de la arteria carótida común, pasa entre la arteria subclavia y el ángulo venoso yúgulo-subclavio de Pirogov, cruza enseguida la cara lateral del tronco brachiocefálico y sigue a lo largo de la cara derecha de la tráquea. Respecto a la izquierda, el vago no va a entrar en contacto con la arteria subclavia, más bien desciende por el arco de la aorta a lo largo de la cara lateral de la carótida común izquierda y después cruza la cara anterolateral de la porción horizontal del callado de la aorta. Respecto a su distribución, podemos hablar sobre lo que son los ramos torácicos, que son tres. Primero tenemos al nervio laringio inferior o recurrente, que es sensitivo y motor, que tiene lo que son al nervio laringio recurrente derecho e izquierdo. También tiene lo que son los ramos cardíacos torácicos y los ramos pulmonares. Después presenta lo que son los ramos bronquiales. El vago, por delante de los bronquios, emite numerosos ramos parasimpáticos que se comunican entre sí y con el lado opuesto. Tiene ramos esofágicos que nacen en la parte superior del tronco de los vagos y en la parte inferior del plexo esofágico que inervan al órgano. Y respecto a sus ramos abdominales, el vago derecho emite al principio 4 o 5 ramos gástricos parasimpáticos que se ramifican en la cara posterior del estómago. El vago izquierdo se divide en 5 o 6 ramos parasimpáticos y recibe algunos filetes nerviosos comunicantes del plexo gástrico y se distribuye en la cara anterior del estómago. Respecto a su anastomosis, sabemos que el vago se comunica
con el vago homólogo, con el ramo interno del accesorio, con el glosofaringio mediante el plexo faringio y el plexo carotídeo, con el tronco simpático mediante ramos que se van del ganglio inferior al ganglio cervical superior y también mediante los plexos faringio, carotídeo, pulmonar. Por último, con el facial mediante el ramo auricular. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.